Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes. Muy buenos días. Estar de telonero en este evento de hoy, donde vienen las grandes personalidades. Viene el ingeniero Slim, viene Felipe González, viene Valdano, viene Lance Armstrong, que por cierto ha tenido algunos problemas, pero es de esos personajes de los que yo quiero seguir creyendo en él. Así pues, me da mucho gusto, les decía, estar con ustedes en este evento anual de becarios, en el cual, por lo visto, yo también estoy becado. Aquí con ustedes, con la Fundación Telmex, con ustedes, hombres y mujeres jóvenes que, como dicen los clásicos y los mayores, son y representan no solo el mañana de este país, representan ya, sin duda, también el hoy. Y vamos, son, sin duda, la esperanza. Qué grave responsabilidad para ustedes. La esperanza y la garantía de que México tiene que continuar avanzando para hacerse un mejor lugar, muchísimo mejor, en el llamado concierto de las naciones. Yo tengo la obligación, los de mi generación, de dejarles a ustedes un país mucho mejor que el que nuestra generación recibió. Pero ustedes van a tener la gravísima responsabilidad de dejarle a sus hijos un país, pero todavía muchísimo mejor, de que espero que ustedes hereden de nosotros. Lo deseo. De ahí la importancia, pues, que tiene para quienes ahora participamos en este evento, estar aquí, estar con ustedes, pues representa una ocasión de viajar por un moderno túnel del tiempo, hacia un futuro, hacia el México de 2030, 35, 2040, que será el México de toda su intensidad. Ese México en que ustedes estarán siendo los grandes protagonistas y responsables, y conjunción copulativa, responsables. Serán también protagonistas de las historias que en ese entonces habrán de contar los buenos periodistas. Esto también me pasa siempre, gracias. Les decía, estarán siendo los grandes protagonistas de las historias que en ese entonces habrán de contar los buenos periodistas, porque finalmente el periodismo es sencillo, es contar historias, pero contarlas muy bien. Ese es el secreto. Y es entonces cuando el periodista se anticipa al sociólogo y desde luego al historiador, como el cronista de las cosas que vive y pasan en una comunidad, en una sociedad y en una época determinada, cuando aún la trascendencia de los hechos, que por ello mismo se convierten en noticia, está fresca, está ahí, está ocurriendo, es palpable y constatable, y aún se dejan ver las consecuencias de estos aconteceres que modifican, a veces para siempre, el derrotero y destino de una sociedad. Por ello las hemerotecas y las bibliotecas se complementan. Son el sitio de registro obligado de los acontecimientos que integran la historia en una comunidad determinada y explican, a no dudarlo, los derroteros, las influencias de los cambios más marcados de dicha sociedad. Por ejemplo, antes de que se editaran los libros de historia de la Revolución Mexicana, ahí estaban circulando los ejemplares diarios del llamado El Hijo del Ahuizote, que era el azote de la dictadura, para informar, para difundir en consecuencia, el día a día de la gesta aquella revolucionaria, que sin que esto sea un discurso, es un hecho histórico, cambiaría el derrotero de este país. A nivel internacional, por ejemplo, está la lucha de Mahatma Gandhi, esa lucha libertadora, que fue conocida por el mundo no por los libros. En su momento fue conocida por el trabajo de un periodista, un corresponsal, Louis Fisher, que con el tiempo se convertiría en el mejor biógrafo de Mahatma Gandhi, este ser excepcional del que Winston Churchill dijo una vez: en las futuras generaciones del mundo difícilmente se creerá que un ser así como Gandhi vivió entre nosotros. Indiscutiblemente sí puede afirmarse que el periodismo es un motor para la apertura y la conquista de las libertades en un pueblo, por el hecho de que esa acción de contar historias, le decía, y contarlas bien, tiene como elemento base el ejercicio de una de las más preciadas libertades, la de expresión. Esto supone, por encima de todo, la valentía, la honorabilidad y la congruencia que la arropan para despertar en los que leen, en los que escuchan, en los que ven, la conciencia que es un darse cuenta de un deber ser sobre las tareas y los retos pendientes para evolucionar políticamente en la conquista de nuevas libertades.
Hace algunos años, al final de la Segunda Guerra Mundial y con el auge de la tecnología, podríamos decir que el hombre lleva a cabo una de las más importantes revoluciones, que ha sido, a no dudarlo, la revolución de la información. Y es que en los años 60, cuando a través del auge creciente de la televisión, los seres humanos se encontraron por primera vez prácticamente en el frente de guerra, en las líneas de combate, metidos en la guerra. Vietnam no hubiera sido Vietnam. Vietnam existiría hoy todavía si no se hubiera transmitido por televisión, si la televisión no hubiera llevado la guerra de Vietnam a cada uno de los hogares de los estadounidenses, cuyos padres veían cómo mataban a sus hijos. Fue la guerra, pero también fue la conquista del espacio. Con aquellos hombres que fueron al espacio viajamos todos, cápsulas espaciales, en esa carrera por la conquista del universo. Y es, de nueva cuenta, el periodismo el que registra y difunde a los hombres de diferentes latitudes no solo los avances, sino la forma en que se vive en muchos lugares de la Tierra, que a veces por la pobreza extrema nos da vergüenza. Y aquí he escuchado yo en México discursos que hablan de África. Y cuando se habla de África muchas veces se quiere ignorar lo que pasa en la Sierra de Guerrero. También difundir las formas particulares de las culturas, desde luego las formas de gobierno, lo que muchas veces no le gusta a los gobernantes. Y esto definitivamente da origen a las inquietudes sociales que serán el motor de las transformaciones de finales del siglo pasado. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la gente ya no quiso esperar más para alcanzar, ni quiere esperar más para alcanzar niveles mejores de vida y desarrollo. Y porque la labor misma de muchos reporteros, de muchos hombres de este oficio, de ser modernos juglares de los acontecimientos, hace que las masas, como diría Ortega y Gasset, busquen en su rebelión los cambios de lo bueno, y de lo bueno siempre por lo mejor. Sin embargo, esta acción de ser formadores y promotores de lo que hoy se llama opinión pública es lo que representó para el periodismo en abstracto y para nosotros los periodistas en concreto uno de los mayores riesgos y desafíos, pues visto está que a los dictadores, a los poderosos, a los que detentan el poder en cualquiera de sus formas, detentadores y propietarios del poder, a quienes esclavizan y a los que explotan, la conciencia social es uno de los grandes riesgos y amenazas para sus egoístas y particulares intereses. Y en este sentido, el periodista ha debido enfrentar las más grandes presiones y muchas veces las más cobardes de las imposturas. Si la ciencia política de nuestros días divide su estudio en tres grandes ramas, los partidos políticos, los grupos de presión y la opinión pública, ello obedece en gran parte al hecho de que es gracias al periodismo cómo se ha logrado integrar esta última rama del conocimiento público, opinión pública, pues somos los medios de información los que pero me choca decir los que han hecho posible que la transformación tenga un alcance simultáneo y mayor en los grandes temas de lo que a todos atañe, como el régimen de libertades, las características y limitaciones en el ejercicio del poder y, desde luego, la vigencia de algo que por momentos, casi en forma cotidiana y casi en forma permanente, parece olvidado: el Estado de Derecho. Todo esto es materia prima y esencial de la llamada opinión pública, es decir, de todos nosotros juntos. Es por ello entonces que no es casual que en este proceso de evolución política que las naciones han vivido, el periodismo haya tenido, sin duda, y perdón no es presunción, haya tenido un papel preponderante cuando de hablar del poder, de su conformación y sobre todo, insisto, de su ejercicio se trata. Y más si en esos casos involucra este moderno sistema llamado democracia, que finalmente no tiene nada que ver con la democracia griega, que era una dictadura de los menos sobre los más, por el cual etimológica y gramaticalmente se dice que democracia consiste en que el poder resida originalmente en el pueblo, para lo cual, simple y sencillamente, el pueblo debe estar debida y puntualmente informado. En el caso de México y de nuestra historia política, el periodismo mexicano ha transitado por etapas donde el ejercicio de la libertad de expresión fue seria, violenta, gravemente cuestionado, y de donde surgieron formas para hacer prevalecer la opinión y la versión única de los poderosos en turno. Sin embargo, en esos momentos hubo hombres y mujeres periodistas que, honrando su oficio, honrando a quienes hacemos este oficio, dieron la batalla por la libertad de expresión,
a costa de muchas cosas, a veces de su vida, de su seguridad, de su integridad personal, a veces del éxito de sus carreras. Por encima y a pesar de todo, fueron pavimentando, paulatina, pero cotidianamente, los caminos por los que hoy pasa la llamada transición mexicana a la democracia, que no tiene nada que ver con la transición española, aunque a muchos les guste reflejarse en ese espejo. Ganar las libertades y conquistar la democracia no es, jóvenes, una tarea fácil. Hace mucho que dejaron de existir las cosas fáciles, si es que alguna vez existieron. Y no lo es simplemente porque hay que recordar que el poder político no lo ceden, ni lo comparten. Dicen los clásicos de estos temas del poder, que el poder político se arrebata, se conquista, se defiende. Y solo los estadios muy avanzados de civilidad, fundamentados en la información y en la alta conciencia de la opinión pública, permiten que las transformaciones, que las alternancias se realicen de manera pacífica. Es pues indudable que en ese sentido el periodismo es una contención a las inclinaciones y tácticas y tentaciones dictatoriales de muchos poderosos que gustan de esconder sus verdaderas inclinaciones en los ropajes de la apariencia, de las palabras y de esos discursos huecos que suenan tanto a pesar de lo hueco. También en el divorcio de lo cotidiano, entre lo que se dice y lo que se hace. Y es ahí donde está, o debe estar, o debería estar, el periodista que cuestiona, que indaga, que molesta, que investiga y que da a la luz pública la verdad de los móviles, la verdad documentada de los hechos. Yo insisto que la mejor de las verdades en este oficio mío es la verdad documentada. Es como la base por bolas en el béisbol, no tiene defensa la otra parte. Acciones así de nuestra vida política tuvieron lugar en años como el 68, el 2 de octubre, la plaza de Tlatelolco. El 71, aquel jueves de Corpus, 10 de junio, la matanza de los halcones. En el interminable 94, la irrupción del EZLN de la mano con el TLC. Los grandes crímenes políticos, ¿se acuerdan? Colosio, Ruiz Massieu. Los grandes secuestros. Luego, el parteaguas que llegó a ser el 2000, tanto como inicio del tercer milenio, que como punto de partida de lo que insisten en llamar sus protagonistas de la transición política mexicana. ¿Pero qué rol estrictamente? Esta es una pregunta que me voy a atrever a hacer en la intimidad de este espacio. ¿Qué rol estrictamente hemos jugado en esta transición los medios de comunicación y los periodistas? A ver si me atrevo a contestar. En primer lugar, debemos recordar que es a través de la difusión de las ideas cómo en materia política se construyen los proyectos dentro de un entorno de vida democrática. Es decir, de conformación de las estructuras del poder a través del voto del sufragio universal de los ciudadanos. Luego entonces es evidente que en los años finales de la década de los 90 los medios fuimos testigos con todo el país de los primeros movimientos sociales y políticos que evidenciaron un agotamiento de esquemas y un cambio profundo en la forma de hacer política, mucha de la cual pasó a través de los medios. Entrevistas, reportajes, en todos los medios, escritos, en radio, en televisión. Las crónicas periodísticas dieron pie a las reflexiones de los editorialistas y de los articulistas que analizaban, cuestionaban, diseccionaban las declaraciones y las posturas de los principales actores, al tiempo que requerían de las autoridades para el debido tiempo, la implementación de nuevas reglamentaciones para el pleno ejercicio a las nuevas libertades en proceso de justicia y conquista, como la del acceso a la información pública, que ya se anunciaba en los prolegómenos de lo que llegaría a ser la primera administración federal, distinta en su filiación política a la que había prevalecido en el correr del siglo pasado, en los últimos 71 años. La campaña presidencial del año 2000, ¿se acuerdan? Crecer 7%, millones de empleos, los 15 minutos del EZLN. Y las otras partes, me ha dicho mariquita, me ha dicho mandilón. Fue sin duda la primera campaña esencialmente mediática, tanto en lo que toca al tema de la propaganda política en sí, como a la intensificación en el uso de técnicas de mercado, como los sondeos de opinión y las encuestas. Ustedes no lo saben, pero en este país no existían las encuestas. Bueno, las hacían en la presidencia para el presidente, era como el espejo de Blancanieves. El de la bruja, claro, porque vivía en Los Pinos, y no estoy hablando de nadie. Y le preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es el mejor presidente de México? Tú, claro.
y daban a conocer la encuesta del Espejo. Eso no es un cuento, es estrictamente verdad. Así pues, en el análisis y el debate de las ideas, comenzando por la transmisión a nivel nacional de las confrontaciones entre los distintos candidatos de los partidos, en programas que evidenciaron a la audiencia de la República debilidades y fortalezas del discurso, no de las personas, ojo, que fueron dos cosas, de cada una de las opciones que en aquella elección se ofrecía a los mexicanos. Ante el triunfo de un partido de oposición en el panorama nacional, los medios hubieron de multiplicar emisiones, espacios para informar, para analizar qué había pasado y por qué. Esta nueva opción política que surgía, que entonces ofrecía la vivencia de un cambio profundo, así decían los anales de la política mexicana. Entre ellos, el establecimiento de un nuevo trato en las estructuras del poder, entre las estructuras del poder y los medios de comunicación, entre el ejercicio de la libertad de expresión y el establecimiento de una complementaria en beneficio del ciudadano, fundamental para mí, que consistiría en el acceso a la transparencia y a la información pública, sin cortapisas. México, indudablemente, ha cambiado considerablemente en su vida política fundamental. Quizá aún es temprano para emitir juicios de valor y de conveniencia. Sin embargo, lo cierto es que en materia de medios de comunicación y de respeto a la libertad de expresión, este régimen ha permitido a todos expresarse abiertamente, el que lo quiera hacer, el que no, es su bronca, porque la autocensura existe y los intereses siguen existiendo. Hay un escenario donde se permite a todo el que quiere expresarse sin temor a mayores y con sabidas represalias, dice el discurso oficial. Sin embargo, el ejercicio del poder cotidiano es una debilidad que tiene, es la intimidación. Al poder, a los hombres del poder, no les gusta verse como son, porque son horribles, pero ellos no lo saben. O sí lo saben, pero no lo quieren aceptar. Entonces, cuando se ven en la televisión, como son, no, ese no soy yo. Volvemos al espejo de Blancanieves. ¿Y qué hacen? Lo que quieren es romper el espejo. Y esa tentación existe, se los aseguro, cotidianamente. El avance en la evolución de nuestra transición política requiere que los medios de comunicación y el periodismo en sí crezcamos y evolucionemos con nuevas herramientas para estar a la altura de lo que esta nueva revolución de la información supone, porque eso sí es indudable. Estamos en una revolución de la información, contando con herramientas maravillosas en Internet, la noticia en tiempo real. Todo esto demanda, en cuanto a proceso, análisis y explicación de las historias que el periodismo y el periodista cuenta, y debe contar bien, como les he dicho. A este respecto, estudiosos como Sean McBride, en su informe intitulado Un solo mundo, voces múltiples a la UNESCO, señaló: la solución al problema político de la comunicación está en el equilibrio entre el poder, su paso por los medios de comunicación y el nivel de acceso que estos le concedan a las diversas tendencias, ideologías y fuerzas de la comunidad. Esto sigue diciendo en virtud de que, irónicamente, a nivel mundial, la importancia del periodismo en los avances de los procesos de evolución política ha pasado a través de las páginas de los periódicos, de las ondas de la radio y de las pantallas de la televisión, mediante los postulados de los aspirantes a los cargos de elección popular, los cuales muchas veces, después de alcanzar el poder, y esto lo digo yo, destinan sus esfuerzos para callar la voz de los medios a través de leyes mordaza. Y otra vez, la tentación y ejercicio cotidiano de la intimidación a los medios. Con esto, ¿qué buscan? Pues gobernar cómodamente, volver a las épocas del silencio de la verdad y del ejercicio de la loa, que tanto les gusta. El gobernante, disfrazado así de redentor público, gobierna. Hoy, debo decirle, Venezuela es el mejor y el peor ejemplo. Estimados jóvenes, decía el Quijote de la Mancha esto: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella, Sancho, con la libertad, no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, le seguía diciendo el Quijote a Sancho, por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Hoy les digo a ustedes esta mañana que la mejor herencia que podemos dejarle a su tiempo y a su mundo, a nuestros hijos, es haber sabido responder
con dignidad, con dignidad en el periodismo a este tiempo de cambio y de evolución del conjunto de nuestras libertades, para lo cual, como en todos los casos en que se comprende la libertad del género que sea, es necesario, es fundamental, es esencial actuar con una cosa, con responsabilidad. La libertad de expresión no es del periodista, la libertad de expresión es nuestra, eso lo inventan desde el poder. La libertad de expresión es de todos ustedes, es de todos nosotros, es de la sociedad toda. Nosotros somos un medio nada más para que con ella toda la sociedad pueda informarse debida y cumplidamente. El secreto profesional de las fuentes del periodista, que ya se ha comenzado a conquistar, a reconocer y a proteger, tampoco deberá ser, no es, como dicen sus detractores y enemigos, no es una patente de impunidad. El periodista seguiremos siendo responsables de todo aquello que sostengamos, afirmamos y digamos. En una palabra, nadie puede como periodista afirmar lo que no puede sostener como hombre decente, como hombre honorable y como hombre de bien. Walter Cronkite, un viejo y reconocido, respetado periodista del mundo, ha sostenido, lo voy a citar a él, la prensa libre es, después de todo, el sistema nervioso central de una sociedad democrática, tal y como entendemos el término. La prensa puede ser, decía Cronkite, ocasionalmente irresponsable, estrepitosa, arrogante, incluso, decía, cruel, cuando personas inocentes se ven atrapadas en el torbellino de una publicidad dañina. Pero una prensa libre, no intimidada, no amenazada, constituye un sistema de alerta temprana, tanto contra los perjuicios producidos por los excesos de la propia democracia como contra el acecho de la tiranía. E inevitablemente, uno de los primeros signos de la aproximación de una tiranía es el ruido de sus botas en el umbral de la libertad de prensa. La preservación de nuestras libertades depende de que la nuestra sea una ciudadanía ilustrada. Jóvenes, estoy convencido por todo esto que esta pasión mía, el periodismo, seguirá siendo, por lo tanto, uno de los principales motores de la evolución política de México y garante, como les decía, de la vigencia de todas nuestras, de todos, insisto, libertades. Muchas gracias. No se oye otra vez. Gracias. Estoy a sus órdenes. Señor López Dóriga, es para nosotros un gusto y un honor poder compartir este foro con usted y estar en posibilidades de conocer más de esta figura, más de su visión y de su vida, más allá de las pantallas. A continuación iniciaremos una entrevista que hemos preparado nosotros cuatro y que tendrá la siguiente estructura. En primer lugar estarán las preguntas que nosotros preparamos, se dividirá en dos bloques. El primero, abordaremos la parte profesional de su vida como comunicador desde la experiencia del líder de opinión. Y la segunda, abordaremos la visión política como resultado de la experiencia con el criterio adquirido como testigo presencial de hechos que ha vivido. La segunda parte se sumarán a nuestras preguntas, las inquietudes y las dudas de los otros becarios que están aquí con nosotros. De esta manera, comenzaremos con Carlos, la primera pregunta. Adelante, Carlos. Bueno, sin lugar a dudas, entrevistar al entrevistador es un reto, No, pero es al mismo una oportunidad muy grande, porque ahora podemos preguntarle a quien todos los días pregunta por nosotros, ¿no? Y lo mío es preguntar, conste, no responder, ¿eh? Esperemos que nos cuente mucho, como ya ahorita nos enseñó. Una primera pregunta que tenemos es que queremos saber cuáles fueron las principales consecuencias, ventajas y desventajas que trajo a su vida asumir la conducción del principal noticiero de televisión. Es que esta es una conversación cotidiana que tengo en casa con mi mujer que está ahí. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es hacer lo que me gusta.
ya sea en la televisión, ya sea en la radio, ya sea en el periódico. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas son las de este oficio. Le tienes que sacrificar a veces tiempo de familia para dedicarle al tiempo de trabajo, porque este trabajo es una obsesión. Y mi vida es muy sencilla. Mi casa y mi trabajo, mi familia y mi trabajo. No tengo más, porque no me da tiempo para más. Yo he escuchado a veces quien habla, no, yo estoy poco con mi familia, pero les doy calidad de tiempo. Es una mentira eso. Los hijos quieren, la familia quiere tiempo y calidad. Pero hay quien se consuela con decir les doy calidad de tiempo. No. La desventaja es lo que le robas a tu familia. Y eso es terrible. ¿Y vale la pena? Pues es una pregunta que nunca me he atrevido a contestarme. Es más, me da miedo hasta planteármela. No vaya a ser que un día de estos me la conteste. Muy bien, pues, bienvenido. Abigail. Mi nombre es Abigail. Y la pregunta es, ¿qué significa para Joaquín López Dóriga el hecho de que millones de mexicanos conozcan lo que sucede en México y en el mundo a través de su visión particular? Es decir, ¿cómo asume la responsabilidad de ser un líder de opinión y cuál es el compromiso que usted tiene con su público? A ver, 3 cosas. Yo no informo desde mi personal o particular punto de vista. Yo doy los hechos. Segundo, yo no creo en los líderes de opinión. Ese es un cuento que se inventaron algunos, quizá porque les gusta que les digan líderes de algo, de opinión. Entonces, desde hoy vamos a ser líderes de opinión. Yo no creo en los líderes de opinión, es un cuento, es un engaño, es un pecado de arrogancia. Considerarse un líder de opinión o pretender erigirse en tal es una falta de respeto a quien te escucha, es una falta de respeto a la gente, es una falta de respeto a la sociedad, es una falta de respeto a la opinión. ¿Y el compromiso social de López Dóriga con el público? Mi compromiso es informar. Una vez mi compadre Ferriz decía, ustedes lo conocen, ¿verdad? Decía, no, yo formo opinión y yo educo, y no, yo solo informo. Lo mío es informar. Yo no tengo, lo digo aquí en privado entre nosotros, porque también se lo he dicho a él, ¿sí? Y también en público. Yo no tengo un púlpito, yo informo los hechos como son, dando espacio a todas las voces y que cada quien saque las conclusiones y tenga su propia opinión. Don Joaquín, ¿cuál ha sido, en una carrera llena de situaciones complejas, cuál ha sido el momento más difícil de su vida profesional y cómo lo superó? Hoy es 7 de septiembre, ¿verdad? Sí. El 5 de septiembre de 1981, el lunes se cumplieron 24 años, un grupo de profesionales que trabajábamos haciendo noticias en el Canal 13, fuimos arrojados violentamente por personal, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, por órdenes de la hermana del presidente y del entonces subsecretario de Gobernación, Javier García Paniagua, que había sido director de la Federal de Seguridad, de las instalaciones de Canal 13, calumniados, acusados, perseguidos. Ese fue el momento más difícil. No hay momentos peores, ¿sí? Hay buenos y malos. Ese fue el más difícil. Pero fíjate, han pasado 24 años y yo estoy con ustedes. Algo se aprende. Algo se aprende. Señor López Dóriga, mi nombre es Fernanda y mi primera pregunta es, ¿en qué circunstancia decidiría renunciar a su profesión? En 2 supuestos que tengo muy claros. Uno, cuando tuviera que informar algo con lo que no estoy de acuerdo, que no ha ocurrido, y por la nueva estructura de Televisa en televisión y de Radio Fórmula, donde trabajo en los 2 escenarios, jamás se ha presentado y existen las garantías de que no se va a presentar jamás, 1. Y 2, una falta de respeto. ¿Y cuáles fueron sus motivaciones para quedarse aquí, ¿Para quedarme? en esta profesión? Pues porque no sé hacer otra cosa. Sin lugar a dudas,
enfrenta todos los días muchas decisiones. ¿Alguna vez se ha planteado la posibilidad de no informar algo, algún hecho, porque cree que es inconveniente hacerlo? No. ¿O siempre lo No, es que no hay hechos inconvenientes, hay hechos, punto. La realidad es como es, no es como se percibe, tampoco es como uno quisiera que fuera. Los hechos no se juzgan, se informan. Y es entonces donde desde el poder tiene un como visor que dice, esta es la realidad. No, pero la realidad no existe, si a mí no me gusta, porque aquí tengo un visor por la cual yo la percibo y la realidad debe ser así, y se quedan con la percepción. Por eso luego toman medidas equivocadas y a veces desastrosas, porque las toman con base en lo que perciben de la realidad, que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, no hay hechos inconvenientes, hay hechos, punto. ¿Qué opina de los contenidos de la televisión comercial en México, particularmente de las dos televisoras más importantes? Y bueno, ligado a esta pregunta está la del becario Héctor Eduardo Reyes, quien le pregunta, ¿por qué a través de los medios de comunicación llega más a la sociedad el chisme artístico que las noticias e información que realmente son importantes? ¿Tú crees de veras que llegue más? Yo creo que no. Esa es una televisión que yo no veo. Es una televisión que a mí no me gusta. Es una televisión que yo no haría. Sí. Es una televisión que yo no hago. Es una televisión que yo no haré, que me avergonzaría.